Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Matinal Cadena SER. María Ibáñez. ¿Qué tal? Buenos días. La frontera entre Ceuta y Marruecos amanece blindada a ambos lados para evitar la posible entrada masiva de migrantes prevista para hoy, que se ha gestado en redes sociales en los últimos días. Llamamiento al que el CNI le dio plena credibilidad y que sobre todo se ha difundido entre los más jóvenes, desesperados por liberarse de la opresión del gobierno de Rabat. Para sofocar cualquier intento de cruce irregular, España y Marruecos han coordinado una respuesta de contención inmediata. Quieren, con la militarización de la frontera, desterrar a toda costa la idea de que puede suceder algo parecido a la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta el 30 de julio. Episodio del que no podemos olvidar su vertiente humanitaria muy trágica, con la muerte de 140 personas que intentaron llegar a nado, además de muchas que están malviviendo donde pueden en la ciudad autónoma 16 días después. Por el momento se respira tranquilidad en lo que respecta a ese difundido en redes para entrar en Ceuta. Nos iremos en nada a la frontera con nuestro enviado especial, pero antes conectamos con Andalucía porque Granada ha pasado la madrugada en vilo por un terremoto de magnitud 5. Afortunadamente no hay que lamentar daños humanos, pero sí ha habido desprendimientos en edificios o caída de tejados. Se ha sentido en toda la comunidad salvo en Huelva. La Junta de Andalucía ha activado el plan de emergencia sísmica. Última hora, Curro García. El epicentro de este seísmo ha sido en la localidad de Alendín, que a la 1:04 de la madrugada ha sentido temblores de magnitud 5, por los que el 112 en Andalucía ha recibido más de 200 llamadas procedentes de municipios cercanos, pero también de todas las provincias andaluzas, salvo Cádiz y Huelva. La Junta de Andalucía ha activado el plan de emergencia ante el riesgo sísmico en Andalucía en fase de emergencia en situación operativa 1. No constan daños personales. Antonio Sanz es consejero de emergencias. Algunos avisos lo que nos informaban eran de grietas, de caída de cornisa y de desprendimiento de otros elementos de fachada. Por el momento no nos constan daños personales, por el momento no hay ninguna llegada a hospitales. Si te encuentras bien y tu vivienda no presenta daños, desde luego siempre hay que evitar entrar y salir de edificios innecesarios. La policía y los bomberos siguen inspeccionando y balizando los puntos. Gracias, Curro. Volveremos a Andalucía para hablar del incendio de niebla, también de Peña de Riglos, en Huesca. Veremos si la bajada de temperaturas ayuda a las labores de extinción. El viento parece que no dará demasiado respiro, al menos en el interior peninsular. Atención a las tormentas. Hasta 7 comunidades tendrán aviso naranja. Meteoróloga Nuria Seró, buenos días. Hola, muy buenos días. Ya tenemos algunos chubascos, pero será sobre todo a partir de mediodía cuando los chubascos se generalizarán y las tormentas podrán ser fuertes, ir acompañadas de granizo y también por rachas muy fuertes de viento en buena parte de la península y también de Baleares. Hoy las temperaturas bajan, las máximas, y muchos valores se moverán entre los 30 a 35 grados. Por ejemplo, esperamos una máxima de 36 grados en Sevilla, 33 en Valencia y 29 en Bilbao. Recordamos que estamos en el fin de semana con más tráfico del año. La DGT prevé hasta la medianoche del domingo 5,5 millones de desplazamientos por carretera. Es la previsión más alta en estas fechas de los últimos 20 años. Es sábado 15 de agosto con Emanuel Sandoval y Alejandro Prieto en la técnica, Pablo Seguía en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. Allí, en una imagen que no se veía desde el año 2021, centenares de personas, la mayoría de ellos menores, están cruzando en masa la frontera desde Marruecos. Ceuta presentaba hoy bajo su sistema de protección 1.340 menores, 15 veces por encima de la declaración de contingencia migratoria que se encuentra en 87. No cabe ninguno más. En menos de 48 horas... la situación en Ceuta no tiene nada que ver. Que se tomen las medidas de índole preventiva, disuasorias, que sean pertinentes para que ni el 15 de agosto ni nunca volvamos a vivir un trauma como el que vivimos. Así les hemos ido contando desde el 30 de julio la situación en Ceuta, además de la gestión de la crisis migratoria y humanitaria. Ante una posible segunda parte, con ese llamamiento en redes sociales para una entrada masiva fijada para hoy, el gobierno español ha reforzado su despliegue de seguridad fronteriza con casi 900 policías y 700 miembros de la Guardia Civil. Son 500 efectivos más de los que había cuando entraron más de 70.000 personas hace más de 2 semanas. Por su parte, Marruecos, ahora sí, ha movilizado a miles de agentes y militares para evitar cualquier cruce desde Castillejos. No se puede acceder sin pasaporte o visado. Incluso se han instalado concertinas. Nicolás Castellano, enviado especial a Ceuta. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estás en la frontera que separa Ceuta de Marruecos, en la zona del paso fronterizo. ¿Ves movimiento, algún amago de entrar en Ceuta? Para nada, a esta hora de la mañana la situación es de calma absoluta. No podemos hablar de normalidad absoluta porque la escena es diferente que hace 17 días cuando se empezaba a producir ese cruce numeroso de personas. Lo más llamativo de la escena que tengo ahora delante, por un lado un mar muy tranquilo, en el lado español, en el Espigón, no se ve ningún refuerzo extra, sabemos de toda esa llegada de grupos especiales de la Guardia Civil, de la Policía, de la suspensión de las vacaciones también de la Guardia Civil y del Ejército para estar preparados ante lo que pueda pasar, pero finalmente se ha hablado mucho más del 15 de agosto en el lado español que en el lado marroquí, donde vemos, eso sí, un despliegue mucho mayor. Hay sirenas todavía a esta hora del amanecer de la Gendarmería, de la Policía, del Ejército, para que sea visible ese enorme despliegue que han ido extendiendo las autoridades marroquíes en las últimas 48 horas. Te doy más detalles. En el lado marroquí hay tales niveles de control de acceso que muchos kilómetros antes de llegar a la frontera de Castillejos con Ceuta se va parando todos los vehículos en todas las rotondas, se les pide documentación para acreditar que los que llegan a la frontera, que hasta ahora de la mañana está abierta y hemos visto cruzar algunas personas con maletas, lo hagan porque tengan la documentación en regla o sean españoles que simplemente retornan al suelo español. Así que a esta hora de la mañana, de no ser por esas sirenas de ese despliegue del lado marroquí, sería una mañana de sábado absolutamente normal. Al menos empieza así este 15 de agosto tan cacareado en las redes sociales en esta frontera entre Marruecos y España. Nico, te pregunto también por los 82 cuerpos recuperados en aguas ceutíes de personas que intentaron llegar a nado el 30 de julio y que solo 3 familias han reclamado. Para el resto, ¿se emitirán finalmente hoy esos permisos para poder enterrarlos? Porque se han superado ya los plazos de conservación de estos restos. Efectivamente, los plazos de conservación que recomienda la ley son de 6 días en cámaras refrigeradoras a 21 días congelados. Ya han pasado prácticamente 17 días de que aparecieron los primeros cuerpos y esos cuerpos están refrigerados en la morgue del Hospital Militar de Ceuta, así que médicamente se recomienda el enterramiento. El juez estaba pendiente de que se finalizaran la construcción de al menos 40 nichos en el cementerio musulmán y otros 20 en el cementerio católico. Se están habilitando a través de una contrata esas tumbas de manera urgente y como nos explicaba el director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, hay que acelerar esos procesos porque los cuerpos deben ser inhumados, enterrados, aunque más adelante las familias puedan reclamarlos. No se puede prolongar mucho más porque la refrigeración lo que hace es que ralentiza los fenómenos putrefactivos, pero no los impide. Y ese cadáver, aunque esté en refrigeración, la evolución de la putrefacción cadavérica va a seguir. Y ese cadáver al final va a entrar en una fase cromática y enfisematosa y colicuativa de putrefacción y hay que darle su destino legal. Manolo Balcero, que ha detallado de la cadena SER todo el procedimiento que se ha seguido para identificar en el momento a solo 6 de las víctimas del total de 82 cuerpos que se conservan en esa nevera en Ceuta. De momento, 3 familias de Castillejos, del lado marroquí, han reclamado 3 de esos cuerpos, están todavía en procedimientos legales para intentar traerlos de vuelta y también teniendo en cuenta que los costes de repatriación de los cuerpos son elevados. Se habla de en torno a 3.000 euros para pagar a la funeraria y que traiga esos cuerpos aquí. Así que, de momento, 17 días después del gran cruce, como dices, Ceuta sigue con una cantidad indeterminada de personas en el interior. Todavía las autoridades locales y nacionales son incapaces de determinar tanto el número de menores como de mayores que quedan deambulando en las calles de Ceuta y, sobre todo, sigue sin cerrar el duelo de esas 142 familias. Nicolás Castellano, enviado especial a Ceuta, gracias, te seguimos escuchando. Hasta luego, buenos días. Según ha podido saber la SER, de los 5.000 migrantes que permanecen en Ceuta, solo 18 han sido devueltos por la vía judicial a Marruecos. Cerca de 70.000 se marcharon de forma voluntaria. El departamento que dirige Marlaska insiste en que las deportaciones son una prioridad y se ha activado la maquinaria para agilizarlas. Aún así, estamos hablando de un proceso lento y complejo porque se deben pasar varios filtros burocráticos. Mientras la playa del Trampolín es una de las zonas donde más migrantes se han instalado en condiciones, se pueden imaginar, nada adecuadas, con chabolas que han hecho con ramas, palos y mantas, porque no tienen otra opción. Decíamos, según el Ministerio del Interior, son 5.000 los que quedan en la ciudad autónoma. El presidente ceutí eleva la cifra a unos 10.000. Hay hasta censos improvisados de los vecinos de Ceuta. Lo cierto es que el baile de cifras es constante, lo apuntaba antes Nico, y poco esclarecedor, más de 2 semanas después.
La situación es compleja, de tensión también para los ceutíes. El presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, también, hay que recordar, estuvo avisando de una situación anómala antes de que se desatara la crisis del 30 de julio. Ha solicitado más recursos para afrontarla desde entonces y también lo ha hecho recientemente. Ha pedido un nuevo marco normativo para agilizar las expulsiones, también de menores. Esto lo apoya el PP, aunque no aclaran cómo se materializaría la propuesta de Vivas, que pasa además por desestimar el asilo, mientras el Gobierno garantiza el retorno de los migrantes, sí, pero con los derechos humanos por delante. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. El Gobierno recuerda que cualquier acción en Ceuta debe ajustarse a la ley y respetar los derechos fundamentales de los migrantes. Ana Redondo, ministra de Igualdad. Repatriar absolutamente a todas las personas que han conseguido llegar a Ceuta, desde luego desde el respeto a la legalidad y desde el respeto a los procedimientos y a los derechos fundamentales de cada una de ellas. Por eso es tan complejo y la dimensión es tan enorme. En ese sentido se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, que recuerda la obligación de España de cumplir con el derecho de las personas a solicitar y recibir protección, como amparan tratados internacionales y la legislación española. Para el PP, la petición del presidente de Ceuta de además levantar el asilo de forma excepcional está justificado. Jaime de los Santos, vicesecretario popular. Está siendo absolutamente inasumible, por tanto, la reivindicación del señor Vivas, como no podía ser de otra manera, cuenta con el apoyo del Partido Popular a nivel nacional. Lo que tampoco tenemos es conocimiento de la respuesta del ministro del Interior. Vivas ha sumado una propuesta más, un nuevo marco normativo que agilice las devoluciones en caliente en casos como la entrada masiva de julio, que considera que no fue por motivos humanitarios. Por cierto, el PP, en su necesidad de reivindicarse y de sacar rédito a su mayoría absoluta en el Senado, ha vuelto a exigir la comparecencia en la Cámara Alta del ministro Marlaska, por segunda vez. El Gobierno ya avisó de que no iría esta semana, cuando estaba citado, y que daría explicaciones por petición propia en el Congreso en la última semana de agosto, previsiblemente el 28. Los populares no quieren esperar, requieren nuevamente al titular de Interior en el Senado justo una semana antes, el próximo jueves. Matinal Cadena Ser. María Ibáñez. Que probablemente estamos en el principio del fin de este monstruo de incendio al que nos estamos enfrentando. Se va a proponer el regreso a casa de 114 personas, que se sumaría a las 60 que en el día de ayer ya pudieron regresar a sus hogares. Creo que esa es una buena noticia. Es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconocía anoche desde el puesto de mando del incendio de Niebla, en Huelva, que preocupaba el viento de más de 50 kilómetros por hora que podría reactivar el fuego en zonas ya controladas. Aún así, aseguraba que ya se está en el principio del fin. El fuego, que se originó hace más de una semana, sigue avanzando hacia el este. Es ese frente que se extiende por la provincia de Sevilla el que preocupa y el único que está sin contener. Hablamos ya del incendio más grave en hectáreas de la historia de la comunidad, con 38.000 afectadas. En Huesca, el incendio de Peña de Riglos sigue desbocado por culpa del viento, que ha soplado con muchísima fuerza por culpa de una tormenta ayer por la tarde. Los rebrotes están siendo constantes. Un operativo histórico en Aragón intenta como puede hacer frente al fuego que ha arrasado más de 11.000 hectáreas y que obligó al rescate de los bienes históricos del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña. Además, el sospechoso de haber producido el incendio ha ingresado en prisión provisional y sin fianza. Radio Huesca, Sergio Fernández Bizarra. Tras una jornada complicada, las labores de extinción por una tormenta, hoy se espera que puedan mejorar en un incendio con un perímetro de 58 kilómetros en el que se han evacuado 18 poblaciones y más de 1 millar de personas. Un fuego del que al territorio le va a costar recuperarse, como explica Daniel Gómez, biólogo del CSIC. Pero este fuego es muy intenso y eso supone un cambio drástico en el paisaje y desde luego la alteración muy profunda de los valores ecológicos y, por supuesto, paisajísticos. Continúan las labores de extinción con un operativo sin precedentes en el territorio, con 600 efectivos y casi 40 medios aéreos. Sigue preocupando, aunque menos, la situación de los monasterios de San Juan de la Peña, cuna de Aragón, y donde se acercaron las llamas. Matinal Cadena Ser. María Ibáñez. La comarca ha tenido una buena noticia, la que estábamos esperando hace tiempo. Hemos estado luchando por lo mismo, sin colores políticos.
donde la central nuclear hemos visto que es necesaria para el mix energético de toda Europa, y estábamos esperando a que el Gobierno de la Nación diera el ok a lo que el Consejo de Seguridad Nuclear ha avalado. Es Juan Antonio Díaz, alcalde de Almaraz, en Cáceres, donde se ubica la central nuclear que da empleo a unas 4.000 personas y que seguirá en activo hasta 2030. El Gobierno central ha alargado su vida útil 2 años y medio. Lo ha hecho un 14 de agosto, viernes, cuando la atención no es que esté muy puesta en la política, y tenía además todavía un mes para decidir si ampliaba su funcionamiento. El Ministerio para la Transición Ecológica se ampara en la crisis de los precios energéticos por la guerra en Oriente Próximo para explicar por qué ha tomado esta decisión. El socio minoritario está muy molesto. Denuncia Sumar que agrieta el pacto al que llegaron para el apagón nuclear, en el que figura un cierre escalonado de las centrales entre 2027 y 2035. Ahora este proceso no comenzará hasta 2030 con la prórroga de Almaraz, que era la primera en ese calendario. PP y Vox, por su parte, saludan su extensión, pero piden más. Julia Molina. Sí, en Sumar no ha sentado bien la noticia. Los dos partidos de gobierno acordaron el cierre de las nucleares. La fecha para Almaraz era en 2 años y esta prórroga supone para el socio minoritario que el PSOE incumple con el pacto y cede ante las energéticas. Es una claudicación ante los intereses del oligopolio de las grandes empresas que están interesadas en el mantenimiento de la prórroga. Palabras del coordinador federal de Izquierda Unida, de Antonio Maillo. Desde Movimiento Sumar también afean a los socialistas que hayan tomado el camino que reclaman el PP y Vox, que han celebrado la noticia, aunque con cautelas, porque derecha y ultraderecha habrían querido que la prórroga fuese indefinida. Los populares también piden que se extienda a otras centrales. Esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón. Desde Podemos cargan contra el Ejecutivo. Su secretaria general, Ione Belarra, ha escrito en X que la decisión es vergonzosa y que el PSOE alimenta a la derecha. Quienes han sido muy duras han sido las organizaciones ecologistas. Tachan de error histórico que la central nuclear de Almaraz siga funcionando hasta 2030. Marina Fernández. La prórroga de Almaraz es un error histórico y que además los ciudadanos van a pagar muy caro. Es la denuncia de Greenpeace, que calcula que en el corto plazo mantener la nuclear va a aliviar las facturas de la luz, pero a medio plazo, de aquí a 2033, no solo no va a compensar, sino que va a suponer un sobrecoste de millones, un impacto económico al que hay que sumar, apunta Greenpeace, el impacto climático. Está frenando la transición energética, que ya hemos visto que es súper urgente en un contexto de emergencia climática, olas de calor, incendios, sequías, que además nos demuestran en toda Europa que las nucleares no pueden con esto, ¿no? Estamos viendo cómo hay paradas continuas en Francia y en otros lugares de Europa. Lo explica la Sereva Saldaña, la directora ejecutiva de Greenpeace España, que no descarta acciones legales contra la decisión del Gobierno, contra un paso atrás que solo beneficia a las eléctricas, dicen. Javier Andaluz es portavoz de Ecologistas en Acción. Esta prórroga es un caballo de Troya de las grandes empresas nucleares que primero piden la prórroga de Almaraz, pero sin duda la pedirán para el resto de centrales. No se fían del Ministerio de Transición Ecológica, que asegura que la de Almaraz va a ser la última prórroga. El ministerio que dirige Sara Agesen asegura que el calendario de cierre de centrales no se verá afectado. Todas estarán inactivas en 2035. Hay un total de 7 reactores nucleares operativos que producen más del 20% de la electricidad de nuestro país. 4 de ellos, siguiendo el planteamiento inicial, deben apagarse en 2030. 8:18, 7:18 en Canarias. Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. La situación es apocalíptica. Recorrer el centro de Pereira, recorrer la ciudad, le arruga a uno el corazón.
Es el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que solo está aceptando ayuda de los países políticamente afines como Estados Unidos, El Salvador e Israel. Ha estado en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto del lunes, por el que han muerto ya 285 personas y hay casi 4.000 heridos. También allí está nuestra enviada especial Berta Reventós, y atención a la historia que nos trae, porque ha hablado con una superviviente de este seísmo, el de Colombia, y también del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado junio. Las historias humanas en el contexto del post-terremoto en Colombia son infinitas. La mayoría de los supervivientes aseguran sentir un enorme agradecimiento por estar vivos. Algunos incluso hablan de un milagro, como Marioxi Sequera. Ella es migrante venezolana en Colombia. Llevaba 8 años sin volver a su país y cuando lo hizo, la enganchó el doble terremoto que afectó La Guaira el pasado junio. Estamos como a 4 horas de Caracas, pero también se sintió el movimiento porque también allá vivimos en apartamentos. Pero igual el susto fue tremendo porque fue con toda la familia. El sacudido también fue bastante fuerte. Después del susto sentía muchas ganas de volver a Pereira. Entonces yo dije, yo me vuelvo a ir. Yo no me quedo aquí, yo me voy a ir otra vez a Pereira porque en Pereira me siento bien. Y unas semanas después... Llego aquí en julio, voy a trabajar, que voy a empezar de nuevo y ahorita el lunes a las 7 y pedazo empieza ese movimiento telúrico que nos sacudió tan fuerte, que nos llenó de terror el momento que vivimos. Superviviente de 2 terremotos en menos de 2 meses, Marioxi está preocupada por cómo va a salir adelante, ya que se ha quedado sin casa, pero asegura que ser migrante le ha dado la fuerza para reinventarse y afrontar las adversidades que vengan. Esta madrugada la administración Trump ha elevado a $26,5 millones de dólares la ayuda destinada a Colombia. El Departamento de Estado acaba de aprobar otra partida de 11 millones. Recordamos además que Estados Unidos podrá realizar operaciones militares contra el narcotráfico en este país. Sigue ampliando su influencia y presencia en Latinoamérica. Son bien conocidas las aspiraciones de Trump por controlar todo lo que pueda. Lo último en este caso sobre Oriente Próximo. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Es que va a declarar el estrecho de Hormuz territorio estadounidense. Lo hará pronto después de derrotar a Irán. Lo ha dicho en un mitin en Nueva York. Por lo pronto, el ministro de Exteriores iraní recalca que la vía marítima solo se reabrirá bajo sus condiciones y que Teherán no ha decidido reanudar las conversaciones con Washington, ya que Trump reitera una y otra vez que es Irán el que quiere llegar cuanto antes a un acuerdo. Lo cierto es que dentro de 2 días, el lunes, vence el plazo de 60 días de alto el fuego que contempla el memorando de entendimiento suscrito el 17 de junio. Una tregua que ha estado siendo más bien nominativa, al igual que el acuerdo de paz anunciado a bombo y platillo el pasado 10 de octubre, que teóricamente ponía fin a las hostilidades israelíes sobre Gaza. 10 meses después... Son aproximadamente 1.300 personas las que han sido asesinadas por Israel. Israel ha cometido en estos 10 meses de supuesto alto el fuego más de 4.000 violaciones del mismo. Esto es una media de 13 incidencias o violaciones diarias sobre la Franja de Gaza. Israel no ha parado de bombardear Gaza. En estos 1.200, 1.300 muertos se cuentan 300 niños, lo que es prácticamente el asesinato de un niño diario. Declaraciones de Raquel Martí, directora de la UNRWA en España, en Hora 25 anoche. También sobre otro asedio, el de los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. Están ocupando y expulsando familias palestinas allí por la fuerza. Todas las colonias que el gobierno de Netanyahu apoya, financia y expande, hay que recordar que son ilegales según el derecho internacional. Elena Pelícano, buenos días. Buenos días. En Cisjordania, el asedio de casas palestinas por parte de colonos ya no es noticia de un día, es rutina para miles de personas. En Kusra, cerca de Nablus, un grupo de ellos lleva una semana cercando 3 viviendas con el agua y la luz cortadas desde el primer día. Dentro, atrapadas 15 personas, entre ellas 2 niñas, sin poder salir de sus propias casas. Es el retrato cotidiano del territorio. Más de 1.400 ataques de colonos van ya en lo que llevamos de año. El ejército israelí ha intervenido varias veces esta semana, pero cada vez que se retira, los colonos vuelven a ocupar sus posiciones. Washington también se ha pronunciado. Estados Unidos presiona a Benjamin Netanyahu para que condene lo sucedido, después de comprobar que una de las viviendas asediadas pertenece a un ciudadano palestino estadounidense. Sobre el terreno, la imagen se repite cada día. Carreteras cortadas sin previo aviso, puestos de colonos que aparecen de la noche a la mañana, banderas israelíes clavadas junto a la carretera. Más de 500.000 de colonos y 3 millones de palestinos conviven hoy en una tierra que no deja de fracturarse.
Y no dejamos de hablar de vulneración sistemática de derechos humanos, porque hoy se cumplen 5 años del regreso de los talibanes a Afganistán. Casi sin oposición y ante el inmovilismo de la comunidad internacional, la pobreza extrema se ha disparado en el país y han consolidado un régimen de represión de las libertades, sobre todo de las mujeres. Sara Aranda. El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron en Kabul sin resistencia, mientras Estados Unidos abandonaba Afganistán. Las imágenes de miles de personas intentando huir desde el aeropuerto dieron la vuelta al mundo. El regreso de los talibanes al poder en 2021 se hace además con ánimo de venganza, con revanchismo. Ana Ballesteros Peiró, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, cuenta que en cuestión de días desmantelaron los avances de 20 años de intervención internacional. 5 años después, las mujeres han sido borradas de la vida pública. En Afganistán los animales pueden respirar aire fresco, pero las mujeres no tienen permitido salir solas a la calle. Anusa Mahidi vive refugiada en España. Denuncia que las mujeres afganas ya no pueden estudiar, trabajar ni moverse libremente. Es un apartheid de género. Pide a Europa que no normalice sus relaciones con el régimen talibán y que se alce la voz por quienes han sido silenciadas. La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas. Lo decíamos en portada, estamos a 15 de agosto, aunque todavía con el día desperezándose. Muchísima gente estará en ruta en algún momento este fin de semana, ya sea para ir a su destino vacacional, para regresar a la rutina o ir al pueblo de la familia a disfrutar de las fiestas. Pablo Seguí, buenos días. Buenos días, María. La DGT prevé más de 5,5 millones de desplazamientos. Se van a intensificar los controles de velocidad, drogas y alcohol. Además, venimos de un fin de semana muy trágico, con 19 fallecidos. La DGT hace una llamada a la prudencia en estos días de comienzo y fin de vacaciones y que coincide con la celebración de las fiestas patronales de muchas poblaciones. Tráfico pide mucha precaución en todos los trayectos, especialmente en carreteras convencionales, y no bajar la guardia en trayectos cortos, aunque sean conocidos por los conductores. Este sábado se prevé tráfico intenso desde primeras horas en sentido salida de los grandes núcleos urbanos y en las carreteras que unen poblaciones de costa. Y Pablo, todos estos viajes al volante los vamos a hacer con los precios de los carburantes disparados. Llenar el depósito puede ser hasta 20 euros más caro. Sí, eso en el caso del diésel, que hoy cuesta 1,8 euros el litro, un 28% más que hace un año. En este tiempo, el litro de gasolina se ha encarecido un 15% y ya se paga a 1,7 euros. Llenar el depósito de este carburante es ahora 11 euros más caro. Así, los carburantes van camino de tocar máximos anuales en el arranque de la segunda quincena de agosto. Esto se debe a que la retirada progresiva de las rebajas fiscales que implementó el Gobierno ha coincidido con un repunte del precio en las últimas semanas. El descuento se mantiene en torno a los 10 céntimos por litro por la rebaja de impuesto de hidrocarburos. Gracias, Pablo. Hasta luego. Ahora sí, vamos con la información deportiva. En Matinal, los deportes. Hoy vuelve la Liga, vuelve además Carrusel desde las 7 de la tarde. También estamos pendientes de María Pérez, la atleta olímpica que aspira a conquistar su segundo oro continental en el Campeonato de Europa de Birmingham. Reme Alcaraz, buenos días. Hola, muy buenas. Hoy arranca la primera jornada de la Liga y lo hace con 2 partidos. Por un lado, Alavés Getafe a las 7:30 de la tarde. Bordalás buscará la primera victoria de la temporada contra los de Quique Sánchez Flores. Y a las 9:30, el Sevilla recibe al Rayo Vallecano, un Rayo que sigue trabajando en su estadio. Y por otro lado, el técnico de Sevilla, Luis García Plaza, ha hablado en rueda de prensa y ha sido muy realista con la situación del club. Un equipo con los presupuestos que manejamos tiene que luchar por no sufrir. No hay que después conseguimos algo más, hostia, pues los futbolistas y todo el mundo estaremos muy contentos, pero nuestro objetivo es ese, pero porque manda nuestro presupuesto. Y recordemos que la primera jornada de Liga no juega ni Real Madrid ni Fútbol Club Barcelona, que aún les quedan los últimos amistosos. El Real Madrid juega mañana contra el Schalke 04 a las 5 de la tarde y el Barça aún tiene 2 amistosos por delante. Mañana también contra Basilea a las 4:30 de la tarde y el miércoles que viene contra el Al Ahly de Egipto. Y en segunda división
No arranca la Liga porque ya lo hizo ayer con el Real Sociedad B 0, Castellón 1. Y hoy 4 partidos más. A las 5 de la tarde, Andorra-Ceuta, un partido que ha levantado muchas opiniones. A las 7, Cádiz, Celta de Vigo B y Real Oviedo-Granada. Y a las 9:30 de la noche, el Mallorca contra el Real Valladolid. Y atención porque en apenas unos minutos arranca la prueba de media maratón en marcha en el Europeo de Atletismo en Birmingham. Un campeonato donde por ahora solo hemos conseguido la plata de Marta García en 5.000 y el bronce de Mohamed Atawi en 800, pero en marcha tenemos a María Pérez, nuestra mejor atleta. La granadina es medallista olímpica y hoy busca su segundo oro continental. Y hoy, al cierre... Rendimos un pequeño homenaje a la banda jiennense Super Submarina, tan querida y aclamada, que nos sigue enamorando con su indie rock único. Hoy hacemos 10 años sin Chino, Juanca, Pope y Jaime por ese trágico accidente de carretera que los retiró como Super Submarina. Pero siguen muy presentes con sus letras que precisamente nos llaman a la superación y a la resiliencia. Nos marchamos. La información, como siempre, vuelven a vivir en media hora con Lourdes Lancho. Que pasen muy buen sábado.